Hola, muy buenas tardes. En nombre de Ediciones Odradek y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Matrioshka de Ángel Miquel. Para esta ocasión contaremos con la presencia de autor, Ángel Miquel, de Héctor Toledano y de Ana García Bergua como presentadores y como moderador de Ángel Cuevas. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la presentación de esta tarde de la nueva novela de Ángel Miquel que se llama Matrioshka, que es esta que está aquí a la vista, también ahí en el atril. Nos da muchísimo gusto, tocayo, estar presentando una nueva novela tuya aquí, además en este espacio. Librería Bonilla, les agradecemos a todo el equipo que siempre nos reciben con los brazos abiertos, no solamente para presentaciones de libros, sino para exposición y venta de todos los libros del catálogo de Ediciones Odradek. Ediciones Odradek es un sello morelense con sede en Huitzilac, lo dirige el poeta mexicano Alfonso Daquino y tiene como línea editorial que cada uno de sus títulos establezca un diálogo entre la literatura y la gráfica. Entonces vamos a ver que así se trate de un libro de poesía o una novela como la de hoy, o teatro o ensayo, todos estos van a estar acompañados siempre por una propuesta gráfica que puede ser grabado, que puede ser fotografía o fotografía de escultura, etc. Y bueno, a Daquino le interesa mucho dar a conocer obras que pueden considerarse clásicas, que están o bien olvidadas o que de plano están ignoradas y no se sabe de ellas. Podría yo mencionar entre los autores mexicanos Alfonso Reyes con su Homero en Cuernavaca, o Alberto Leduc con En torno de una muerta, que por cierto lo vamos a presentar próximamente en compañía de mi tocayo Ángel Miquel, o Bernardo Ortiz de Montellano, Cinco horas sin corazón, Manuel José Otón, Cuentos de espantos, o entre los extranjeros, 12 manos mexicanas de José Moreno Villa, por ejemplo. Y bueno, todos estos libros, ya lo mencioné, están acompañados siempre de una propuesta gráfica. Pero a Alfonso también le interesa incluir en el catálogo de Odradek la publicación de libros de autores contemporáneos, autores vivos, autores importantes, y quisiera solamente mencionarles tres. Acaba de salir este libro de Elsa Cross, Cantáridas, que ya está también aquí disponible en la librería y que vendremos a presentarlo aquí en Bonilla el 27 de agosto a las 6 de la tarde, todos cordialmente invitados. También yo quisiera mencionar muy especialmente esta novela de otro tocayo, Ángel Aurelio González Amosorrutia, Ficción de la Inocencia. Ángel iba a ser presentador esta tarde, pero desafortunadamente su salud no se lo está permitiendo, está ya mejor, pero está hospitalizado. Entonces le mandamos muchos saludos porque nos están viendo por Facebook Live, y entonces le deseamos una pronta recuperación a nuestro tercer tocayo. Y luego, entre los autores contemporáneos que forman parte del catálogo, y lo cual nos honra y estamos muy agradecidos, tocayo, Ángel ya tiene publicados en Ediciones Odradek un par de novelas. Esta, El núcleo duro, una novela muy exitosa que está casi agotada y que ha tenido pues toda una gira de presentaciones, creo que en Pachuca y muchos lados lo hemos presentado. Y bueno, eh, fuimos a Nuevo Laredo a presentar esa novela, ¿no? Nos queda pendiente Nuevo Laredo. Sigue Nuevo Laredo. Y ahora vamos a presentar, ahora vamos a presentar esta nueva novela recién publicada, y esta es formalmente la primera vez que se presenta en público. Habíamos tenido una reunión en la librería Círculo de Poesía, también en Coyoacán, donde hubo una presentación editorial y ahí nos acompañaron
Ángel Miquel y Daniel Escoto a hablar de sus recientes publicaciones. Nos acompañan en la mesa Ana García Bergua. Bueno, todos le conocemos, ella es narradora premiada, traductora, principalmente del francés, periodista. Bienvenida y gracias, Ana, por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también Héctor Toledano, quien también es narrador, quien es editor, ha sido editor del INA, ¿verdad? Y del Colegio de México, es traductor de literatura inglesa, en fin. Héctor, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Un aplauso también. Bienvenido y muchas gracias. Y bueno, el autor Ángel Miquel, al ratito les leo una ficha de él. Y hoy no lo veo, pero está presente en el libro Ulises Carbó. Les hablaba de la propuesta gráfica que acompaña siempre cada publicación de Edición Sodradec, y Ulises Carbó ha sido el artista plástico que ha acompañado con obra suya tanto el núcleo duro como ahora Matrioshka. Estamos platicando hace un momento, poniéndonos de acuerdo, y me comentaban los presentadores que la idea es establecer un diálogo en la mesa y un diálogo con el público. Entonces le vamos a pedir a Héctor si nos apoya abriendo el diálogo en esta ocasión. Bienvenido, Héctor. Gracias. Gracias, Ángel. Pues gracias al otro Ángel también por invitarme a esta presentación. Ángel y yo nos conocemos hace ya mucho tiempo. Más o menos nos hemos seguido la pista. Y pues gracias a todos por estar aquí. Yo en realidad lo que quiero es compartir un poco las notas que surgen de mi lectura de la novela, y con ese ánimo que ya señalaron de que den pie a una conversación, ¿no? Bueno, quiero empezar por hablar de la factura de la novela. Creo que la novela a mí me gustó mucho, es una novela muy bien resuelta, es una novela que creo que tiene un propósito y lo lleva a cabo. Para mi gusto es un libro como con sistema. Y de hecho la novela lo plantea desde el principio, desde el título del libro, Matrioshka, que alude a estas muñecas rusas que tienen como sucesivas muñecas adentro. Pues Ángel hace una analogía entre la matrioshka y la vida de la gente, en donde como que diferentes etapas de una vida son como las concéntricas matrioshkas que van dando cuerpo a una vida. Algunas de esas partes como que pasan a otra etapa y otras no. Y entre todas más o menos se hace una composición. Y luego la novela pues como que lleva a cabo lo que plantea, ¿no? Como que hay una serie de partes en la novela que son como las sucesivas piezas de estas matrioshkas que te van a dar una imagen más completa de la anécdota que se quiere narrar, ¿no? Ahora, en estas matrioshkas, estos como rompecabezas, pues siempre acaban medio faltando partes, ¿no? Y hay partes que también tiene uno que completar. Y también hay partes que solo están más que nada sugeridas, ¿no? Y yo creo que la novela hace un muy buen manejo de todas esas cosas, ¿no? Como que entre lo explícito, lo implícito, lo sugerido y lo evidenciado, camina muy bien y logra sus objetivos, ¿no? También creo que es creo que es un tipo de narrativa de la madurez. Creo que es un tipo de novela que se hace ya avanzada la vida, pues, ¿no? La novela es como panorámica, es retrospectiva, es generacional, y creo que eso es algo que es difícil hacer en la juventud, ¿no? Se puede, bueno, es difícil hacer en estos términos, ¿no? En términos que hacen como una especie de balance general
y también un juicio general, ¿no? Eso me pareció interesante y también pues considerando que como salta a la vista, pues los que estamos aquí ya estamos en esa parte de la vida en que se puede volver los ojos y realmente tener una imagen de lo que ha pasado. Y bueno, esa imagen, creo que invariablemente incluye, por un lado, un cierto estupor y por otro, una cierta como melancolía, ¿no? Porque en general, pues no sé ustedes, pero en general cuando volteas, pues las vidas no salieron como prometían, ¿no? O sea, además creo que nosotros en particular venimos de una generación que prometió mucho, ¿no? Porque yo veo a mis hijos y etcétera, y veo que la vida como que no les está prometiendo nada, ¿no? Como que esta es una época de gran desencanto, ¿no? Y nosotros, también no sé si están de acuerdo, pero creo que crecimos en una época de grandes esperanzas, donde todo iba a ser mejor, donde llevamos de alguna u otra forma décadas en que todo era mejor, o sea, algo había mejorado siempre materialmente, ideológicamente, en términos de las libertades, ¿no? Entonces creo que somos una generación marcada de alguna forma por ese desencanto, ¿no? Como que somos, creo que, una generación de las promesas perdidas y también como que esa promesa general encarnada en las personas. Creo que, o sea, yo siempre estoy pensando en gente con la que crecí, que era sumamente brillante, era sumamente intensa, o sea, y además todos, también fue como que la época en la que se inventó el estrellato, ¿no? Como que todos íbamos a ser rockstars porque pues parecía muy fácil, ¿no? Como que agarrabas una guitarrita o escribías un poema y al rato ya eras un genio, ¿no? Entonces, de algún modo yo veo todo eso aquí, porque también, bueno, lo que atañe más a la novela es que lo que también circulaba en ese momento es que el mundo se iba a acabar de arreglar, pues, ¿no? O sea, como que se iba a extender la revolución por todos lados, la revolución iba a triunfar y se iba a acabar todo lo malo, ¿no? De una u otra forma, ya fuera por una vía o la otra. Eso no sucedió, ¿verdad? Y creo que No sucedió. bueno, el eterno optimista. No, pero aludo a estas cosas porque creo que están mucho en el libro, ¿no? Creo que es una novela donde Ángel está haciendo ese balance, ¿no? Y en términos que son muy reconocibles generacionalmente, yo me siento más en la orilla de abajo de esa generación, creo que a Ángel le tocó más en el centro, ¿no? Y también estuvo ligada a cosas muy complicadas y en general también muy terribles, porque como se alude en la novela, también esa revolución pues se acabó llevando a mucha gente, produjo muchos espejismos, hizo muchos engaños y dio pie a muchas cosas que no fueron tan agradables. Ahora, volviendo a la idea de la matrioshka y de las partes, como que justamente la novela como género nos permite hacer estas composiciones, como que la vida real la podemos ver así, sobre todo desde fuera la podemos ver así, pero siempre se nos sale, ¿no? Como que el arte en general y creo que la novela en particular permite como componer una línea que sea reconocible de golpe y como que darle orden a algo que en realidad no lo tiene, ¿no? Y creo que ese orden también, como en el caso de esta novela, va dirigido a propiciar una reflexión, ¿no? No es nomás, creo que, un artificio para darnos la agradable sensación de que las cosas se redondean y tienen algún sentido y tienen un buen final o un mal final o algún final o algún principio, ¿no? Sino que esa organización va dirigida a producir un efecto en el lector, un efecto de ideas, pues, ¿no? Y creo que es el caso de esta novela. Yo creo que yo le veo o sea, esta parte evidente de lo que se cuenta y la parte como implícita o sugerida a lo que quiere llevar al lector en términos de la reflexión, pues, ¿no? Y
en esa medida la novela es como muy clara, su lenguaje es muy coloquial, no tiene así grandes desplantes estilísticos, las partes tienen que ver con la voz del narrador y con otras voces que se están dirigiendo como que a sus familiares, entonces no es que sea como una novela de un estilista, ¿no? Como las novelas modernistas o así, sino que es una novela donde a mí me parece que la intención principal es que la línea de lo que quiere decir Ángel quede clara, ¿no? Como que a mí se me hace un libro que quiere aclarar cosas y creo que eso está desde la factura misma, desde el lenguaje que usa, desde el método que sigue. Como dije desde el principio, me parece una novela como bastante sistémica, como que plantea su sistema y lo lleva a cabo, ¿no? También pienso que esta aparente sencillez es engañosa, ¿no? Porque detrás de esta anécdota, que además es muy reconocible para cualquiera de nosotros, es una familia de clase media casi prototípica, los papás, hermano, hermana, ni muy ricos, ni muy pobres, ni muy esto, ni muy lo otro, no pasan cosas realmente terribles, pero tampoco dejan de pasar cosas medio terribles, ¿no? Como que la sangre nunca llega al río, ¿no? Nunca hay el gran crimen, pero hay como estos microcrímenes, pues, ¿no? Y esta cosa muy propia de las familias y muy propia de las historias de las familias, en que aparentemente todo está perfecto, pero debajo del agua no está perfecto, ¿no? Y además, como todas las familias, o las de nuestra época, porque también eso ya ha cambiado, eran expertas en guardar secretos, ¿no? Como que a veces pasaban generaciones, te enterabas que tu abuelo no era tu abuelo, que tu papá no era tu papá, o sea, cosas así. Con diferentes grados también de terrible, pues, ¿no? A mí me parece que Ángel mantiene este tono un poco como, si se quiere, apagado, ¿no? Pero creo que es parte de una estrategia deliberada para que justamente como que no haya nada explosivo que nos distraiga de lo que quiere decir y que es lo que yo siento que está más insinuado, más implícito que explícito, ¿no? Y en esa medida también el que estas situaciones sean tan reconocibles cumple la función de acercárnoslas a nosotros, como que es una manera de decirnos, porque muchos productos culturales realmente los sentimos distantes, ¿no? O sea, es la historia de un millonario en Suiza, pues no tiene mucho que ver conmigo, ¿no? En cambio, esta historia que pues es de familias que a lo mejor son muy semejantes a la nuestra, como que no te da margen para decir esto no tiene que ver conmigo, como que la novela te dice, te medio obliga a decir esto sí tiene que ver conmigo, porque más o menos creo que en muchas partes pasan estas cosas, ¿no? Eh, bueno, lo que creo que, bueno, y con todo esto en la novela hay, pues todo lo que tiene que tener una novela, personajes, situaciones, hay la gran revelación, ¿no? Y luego la no sé qué, y así, o sea, te va llevando como te tiene que llevar. Pero lo que a mí me gustó mucho es que en cierto momento, más o menos al principio, introduce algo que no corresponde tanto con ese modelo, algo que es como un poco, bueno, introduce como personaje en la novela al filósofo griego Cornelius Castoriadis, ¿no? Lo cual se me hace un gran acierto, ¿no? Porque justamente como que esa es la manera de decirnos, esto no es nomás un cuento que te estoy contando, ¿no? Esto es algo que tiene más cola que eso, ¿no? Y es más, o sea, te voy a dar las claves para que tú mismo lo veas, ¿no? Es como si ese modelo de armar trajera sus instrucciones, ¿no? Entonces, al introducir a Castoriadis,
que más lo introduce de una manera, creo yo, muy interesante y muy bien resuelta, porque lo introduce en parte biográficamente y lo introduce en parte como analíticamente, como en términos de los postulados principales de su pensamiento. Yo realmente nunca leía Castoriadis, no sé nada de Castoriadis, pero ahora siento que ya sé mucho de Castoriadis y que hasta puedo venir aquí a disertar sobre Castoriadis, ¿no? Y entonces me parece que como que Ángel muy astutamente nos da, incorpora al libro su propia clave de lectura, ¿no? Como que dice, esto lo puedes entender como tú quieras, pero a mí me encantaría que también lo entendieras por este lado, pues, ¿no? Porque como que de alguna manera eso es a donde quiero que vayas, ¿no? Y entonces eso como que expande mucho el alcance del libro, ¿no? Como que le agrega un nivel de complejidad que contrasta además mucho con esta apariencia de que en realidad es algo muy ordinario, pues, ¿no? Y finalmente, porque también lo que yo entiendo que Castoriadis plantea también es que eso ordinario es lo que tiene que ser el punto de partida de la reflexión, ¿no? Como que, y tú corrígeme Ángel, pero Castoriadis pues, fue un pensador de izquierda, pero pues disidente de la ortodoxia marxista, disidente de la ortodoxia stalinista y justamente disidente del dogmatismo, ¿no? Por lo que cuenta Ángel ahí, él se desarrolló en la resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y por diferentes razones se vieron obligados a practicar como una democracia muy, muy absoluta, ¿no? Muy espontánea, que surgía de las mismas condiciones, que surgía de las mismas personas. Y bueno, lo que pasa es que Castoriadis era un pensador educado, tenía una preparación y pues él tradujo eso a un sistema de pensamiento que digamos, podía figurar en el ámbito académico y podía figurar en el ámbito ideológico porque está elaborado, pues, ¿no? Pero básicamente es un pensamiento antidogmático, es un pensamiento que parte de esta idea de la autonomía, ¿no? Como objetivo de la práctica política y de la práctica de pensamiento, y que chocaba con el autoritarismo de todo tipo y específicamente con el autoritarismo de izquierda, del comunismo ortodoxo, ¿no? Y entonces a mí se me hizo esto una manera muy, muy interesante de complejizar la novela por un lado que me parece que es bastante novedoso, ¿no? Y eso es muy importante para lo que acaba siendo nuestra lectura, porque no es que, digamos, te echa la mano de que no se te tiene que ocurrir a ti, como que él ya te está diciendo, mira, pues de entrada la cosa va por acá, ¿no? Y lo que puse aquí es bueno, también creo que es un comentario sobre el papel del intelectual. O sea, por un lado te está diciendo, todos, aunque no seamos intelectuales, estamos, por una anécdota que cuenta la mamá de Castoriadis, o sea, como que no tienes que ser un filósofo para pensar lo que te está sucediendo, ¿no? Para ver el mundo en el que vives y tener una opinión al respecto, ¿no? Y tampoco para compartirla con los demás, dialogarla con los demás, llegar a conclusiones básicas, ¿no? Pero también es más específicamente un comentario sobre el papel del intelectual, porque también la vida de Castoriadis encarna a este intelectual que llevó su práctica de intelectual a chocar contra el poder, a tener que hacer sacrificios y por lo que entiendo, pues realmente nunca perdió su centro, pues nunca dejó de decir lo que tenía que decir. También algo de lo que plantea es que parte de este antidogmatismo es estar dispuesto a que tus ideas cambien, ¿no? Como
como plantea una verdadera dialéctica, en la que no es que vamos a hacer un ejercicio dialéctico que definitivamente siempre va a llevar a la lucha de clases, al esto, no. No, ese ejercicio dialéctico tiene que llevar a nuevas ideas, ¿no? Y para que lleve a nuevas ideas, tú tienes que estar dispuesto a criticar tus viejas ideas y a dejar atrás tus viejas ideas, ¿no? Y yo creo que eso, lo que plantea el libro es que eso es tan válido y tan importante para las grandes ideas como para las pequeñas situaciones en las que estamos todos, para juzgar a nuestros congéneres, para juzgar el espacio de trabajo donde estamos, para juzgar a nuestra familia, para juzgar nuestra relación de pareja, para juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Es un juicio que no tiene, digamos, una conclusión preestablecida, pues, ¿no? Y que no es realmente un juicio condenatorio, es un juicio que da pie a ideas, ¿no? A ideas que se pueden aplicar, que pueden contribuir a mejorar la vida, pues, ¿no? Que era a fin de cuentas también lo que se proponían todos estos movimientos, ¿no? Se suponía que toda esta liberación era para que viviéramos mejor. Entonces, como que en cierto punto hizo falta que alguien lo recordara, porque más bien era pura violencia y puro autoritarismo y puras cosas horribles, ¿no? Entonces, pues en la medida en que Ángel también es un intelectual, ¿no? Un intelectual profesional, pues me parece que de algún modo él también está diciendo, este producto cultural está sujeto a eso también, ¿no? Entonces, creo que también se compromete, digamos, a que la novela, a que la novela ponga en práctica lo que predica, digamos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que predica la novela, no? Por una parte, esto que ya dije, ¿no? Y por otra, creo que tiene que ver con esta visión retrospectiva de la época que nos tocó vivir, ¿no? Como que yo ya había aludido a que es una novela retrospectiva escrita desde la madurez y que de algún modo hace como un balance de su época, ¿no? Y como dije ya también, en ese balance inevitablemente hay un cierto desencanto, ¿no? Y creo que ese desencanto no tiene nada más que ver con lo que le pasa al personaje, lo que pudo habernos pasado a nosotros en diferentes, sino que de algún modo, a través de esta línea Castoriadis se vuelve una especie de balance de todo el pensamiento libertario del siglo XX. Creo que también, más allá de lo generacional, estamos en un punto histórico en el que hay como un cambio de paradigma, ¿no? Creo que todos lo vemos, es un cambio que tiene que ver con la tecnología, es un cambio que tiene que ver con la política, y es un cambio que tiene que ver con el agotamiento de ciertos postulados que en cierto modo vienen desde la ilustración y en otros términos sean más recientes en el marxismo y en otros pensamientos libertarios, ¿no? Y en otras prácticas libertarias y en otras prácticas políticas, ¿no? Creo que la novela pone todo eso en tela de juicio desde esta madurez y como que dice, porque el personaje lo acaba encarnando como que alude a errores, pues, ¿no? Alude a oportunidades perdidas, alude a situaciones que pudieron haber sido mejores o que causaron daño, ¿no? Y aquí creo que es muy afortunada la combinación entre como decía, lo anecdótico inmediato y las ideas y el gran mundo, como que la novela es muy creíble, como que las cosas que pasan justamente que no son tal vez tan extraordinarias, siempre tienes la sensación de que a Ángel o algunas les pasaron a él directamente o otras a gente que conoce de cerca, pues, ¿no? Ya nos lo aclararás tú si quieres, pero
como que no se sienten fruto de la fantasía en general, pues, no dudo que haya algo de fantasía por ahí, pero son como situaciones que tienen una credibilidad muy inmediata, pues, ¿no? Y en esa medida creo que ilustran esto que estaba diciendo de ir de lo cotidiano inmediato a la reflexión y a las ideas, pues, ¿no? Como que el sistema, insisto, el sistema que plantea la misma novela lo va cumpliendo como con mucha disciplina y con mucho éxito, ¿no? Y y bueno, como ya estaba aludiendo, estas ideas en lo inmediato que se ponen a juicio son las que tienen que ver con el marxismo y con su práctica política en los 60s y 70s en nuestro país. No voy a revelar mucha trama, pero pues el personaje principal es alguien que pues se mete a una célula de un partido que pues, quiere hacer la revolución, pues, y eso lo lleva a una serie de situaciones. Y mientras tanto, pues en su casa están pasando otras situaciones, ¿no? Entonces, y bueno, aquí creo que esto es ya un poco a lo que quería llegar, es que, bueno, esto lo voy a leer. Lo que me parece más interesante es lo que revela la novela sobre el momento en que nos encontramos y lo que creo que propone en cuanto a la forma en que se debe seguir manifestando ese impulso libertario. Porque lo que el libro plantea, me parece, no es, como sucede en otros casos, un giro de 180 grados, un mea culpa dramático y lacrimoso, sino más bien un ajuste de óptica y de escala. De los grandes problemas de la historia, todo con mayúsculas, y que siempre tiene que resolverse, aunque nos pese, por medio de la violencia y siguiendo un recetario dogmático, a una práctica de crítica que se desprende de nuestros contextos inmediatos y que va sumando a través del diálogo y la reflexión colectiva. Más, supongo, a la manera de Castoriadis. Pasar de la historia inabarcable y portentosa a las historias íntimas y cotidianas. Y que de ahí parta la reflexión, que puede ser todo lo exhaustiva y sistemática que se quiera. Eso es a mí lo que más me deja la novela, es esta cosa del cambio de escalas, ¿no? Como hay dos historias paralelas, una en la que un personaje quiere cambiar al mundo por medio de los grandes mecanismos para cambiar al mundo, y otra historia en la que mientras él hace eso, en su casa están pasando cosas que se acaban haciendo crisis y resolviendo de otras maneras y sin su participación, ¿no? Y de alguna manera acaba más arreglada la historia pequeña y personal que la gran historia de cambiar al mundo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio de las escalas es realmente a lo que quiere llevarnos este libro. Y bueno, a lo mejor tampoco es que eso acabe resolviendo nada, pues, ¿no? Pero al menos es evidente que lo otro no ha resuelto nada tampoco, pues. O no ha resuelto lo que se proponía resolver, o no lo ha resuelto como se suponía que lo iba a resolver. Ahora, yo soy consciente de que tal vez estoy simplificando y que tal vez estoy desvirtuando el libro, porque si el libro hay algo que no hace, es decirte lo que debes de hacer, ¿no? Eso es más bien con lo que yo me quedo, ¿no? Tampoco te lo estoy imponiendo, ¿no? Y también creo que eso es también mucho lo que me gustaría que platicáramos, todo este cambio de escalas y de ámbitos. Yo veo también una cuestión de género, ¿no? Porque una historia está marcada por lo masculino y otra está marcada más bien por lo femenino, ¿no? Ambas están marcadas también un poco por el abuso masculino, pero eso pues casi es inevitable, ¿verdad? O sea, cuentes lo que cuentes, pues en eso vamos a acabar. Pero
finalmente yo veo que el libro se propone desde la masculinidad abordar un tema de género a través de esta historia, ¿no? Y creo que lo hacen no desde el feminismo, pero sí por el feminismo, ¿no? Creo que es parte de algo que tardíamente los escritores hombres y la gente que nos dedicamos a esto estamos tratando de entrar a una discusión que ya es inevitable participar, ¿no? Y yo creo que es una discusión que nos enriquecerá a los hombres que queramos participar en ella y también enriquecerá la discusión misma, ¿no? Creo que el feminismo ha planteado una serie de cuestiones que no son concluyentes tampoco, que más bien las ha echado ahí justamente a alterar, ¿no? A alterar las narrativas, a alterar las formas de pensamiento, a alterar las discusiones, ¿no? Y creo que Ángel como que baja ese balón, pues, ¿no? Y ya incluso decir que es desde la masculinidad es medio atrevido, porque ya no hay una masculinidad, pues, ¿no? Ya estamos hablando de muchas masculinidades, de ninguna masculinidad, de Ahora, también creo que a mí me gusta mucho cómo lo hace, porque no es también nuevamente, ahora ya me doy el convertidón y ahora ya soy de este otro bando y ahora ya repito toda la línea que se debe de repetir para estar en donde se tiene que estar, con las ideas que se tiene que estar. Yo creo que más bien lo hace de una manera muy inteligente, muy sutil, y además muy honesta, pues, ¿no? Como diciendo, como dije, creo que es una historia muy cercana a él y a otros, pues, ¿no? Pero se siente esa cosa íntima. Y me parece que él está diciendo, pues yo le he pensado a esto y lo que he visto es esto, ¿no? Y en esto no es programáticamente, pero resulta que sí están estas cuestiones, pues, ¿no? Y finalmente, pues a la manera de Castoriadis, pues no podemos evadirnos de eso, pues, ¿no? Como, tenemos que verlo y tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Tenemos que ponerlo en práctica desde nuestras diferentes posiciones y desde nuestras diferentes herramientas. Y pues yo creo que Ángel lo puso en práctica con sus herramientas y creo que le salió muy bien. Y pues yo ahí ya la dejé. Pues hola, qué gusto estar aquí y qué gusto presentar a Ángel. Y pues muchas gracias por invitarme. De hecho, Ángel me invitó a que hiciera la cuarta de Forros y la hice. Y dice que me quedó muy bien. Entonces, lo que pasa es que no traje mis lentes, pero de aquí yo creo que ya les voy a leer. Así, son de bonito. A ver si gracias. Así, muchas gracias. Bueno, hablando de la edad, bueno, la leo y abundo un poquito, ¿no? Dice, Matrioska habla de una familia, también habla de un origen, de un abuso soslayado, de las formas del erotismo y el arte y de la militancia clandestina. También habla de alguien que lee a Cornelius Castoriadis e intenta mantener la autonomía que pregonaba un filósofo dentro de la lucha colectiva. Esta novela entrevera lo personal y lo político. Es un poco de lo que ha estado hablando Héctor. En una época en la que yo siento que sí es como de una generación en la que casi todo lo personal se volvió también político, ¿no? De alguna manera sí tratábamos de ser consecuentes, yo odio esa palabra, pero es la consecuentes con ciertas ideas, ¿no?
habla de creencias y convicciones y también de la dura realidad de los sentimientos y los actos que ponen a prueba esas convicciones. Con terapias, puse el yoga y luego me quedé pensando, creo que nadie habla de yoga en esta pero bueno, yoga. Sí, ¿verdad? Beatriz sí practica el yoga, ¿verdad? Viajes, creo que Que no se fue a la es que yo India y me quedé pensando, ¿de dónde saqué el yoga? Bueno, terapias, yoga, viajes a vidas pasadas y manicomios. En esta novela de voces vamos descubriendo los hechos por capas, como son las muñecas rusas del título, y al igual que en ella, una verdad contiene a la otra y a la otra, hasta el infinito, porque al final, en el mundo de las interpretaciones, pues eso pasa, ¿no? Que descubres en el psicoanálisis el origen de cierta tendencia, de cierta historia, y a los 2 meses en la otra sesión descubres que eso tenía en realidad otro origen y ya te la puedes pasar. Como en el psicoanálisis, las interpretaciones van desnudando a los personajes, aunque sabemos que debajo habrá siempre otro ropaje. En los reflejos de cada historia se irán desatando las revelaciones de una manera compleja, a ratos tierna y a ratos dolorosa como la vida. Bueno, la pluma clara y certera de Ángel Miguel, porque como dijo Héctor, es una pluma que no hace adornos, ¿no? Y bueno, su pluma nos ha regalado ya muchas novelas, libros de poesía, libros de sueños, que son una maravilla, y mucha investigación cinematográfica que yo creo que también aquí de alguna manera está, porque hay un guayerista. Y está también el tema del collage, de las imágenes que se superponen. Justo estaba yo releyéndola y pensaba, bueno, digamos, la estructura es una novela de voces, ¿no? Tenemos la voz del protagonista, de Nicolás, tenemos las cartas de su hermana, tenemos la voz del padre, que se te hace quedar muy enojada. Justo hablando de feminismo y de cómo de alguna manera pues hace cosas que no están bien ese padre, pero cómo esa justificación le impide ver lo que provocan otros, ¿no? Contar su historia, su justificación. Entonces es muy interesante cómo Ángel va mostrándonos a los distintos personajes, a las distintas historias. Está Castoriadis, hay dos capítulos del libro que hablan de Castoriadis, de su historia, que yo creo que no es mucho spoiler si contamos que resulta que el papá de Castoriadis le pegó a la mamá la sífilis en una época. Entonces, bueno, es una historia terrible, ¿no? Porque la que muere pues, con toda la demencia y todo lo que pasaba en las obras de Ibsen, pues es ella, ¿no? Y a partir de ahí, de alguna manera, el filósofo pues también se revela contra una serie de cosas, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque de alguna manera aquí está como lo personal es lo político y lo político es lo personal, que creo que se nos había olvidado un poco, o ya a esta hora tan, eh, con todas las nuevas teorías y con todo, digamos que también lo personal ha acabado estando como muy dictaminado, muy regular, ¿no? Incluso cuando se pretende que sea todo la libertad, pero está todo ya muy regulado. Entonces volvemos un poco, yo siento, a esa época en la que justo a partir del marxismo, del estructuralismo y de lo que nos tocó como generación, pues también buscábamos el lugar de la vida personal adentro de toda esa teoría y el lugar, y cómo había cosas que pues, finalmente no se pueden explicar en un nivel teórico, ¿no? Que es a las que se acerca el arte, pues
la literatura muy en particular. A mí me gusta mucho la novela porque justo como que recupera algo que, pues sí, algo de una generación que habíamos como, pues ahora sí que la historia había corrido hacia otros lados. Y me gusta mucho cómo está hecha, cómo está estructurada, porque en efecto vas como descubriendo las distintas partes del problema. Y el problema, pues nunca se va a resolver, ¿no? La vida nunca se va a resolver como tal. Y pues me gustó mucho, está muy bien escrita, las voces son muy entrañables. Pues les decía que está pues toda la cultura cinematográfica de Ángel y esto de las imágenes, las fotografías, el erotismo más en las imágenes que en otros ámbitos. Es como una novela, pues otra vez, no es que Héctor, es que Héctor ya lo dijo todo, pero es una novela en la que uno puede reconocer no precisamente historias, pero historias que se parecen mucho a otras historias que hasta las vivimos o nos tocó saberlas de amigos muy cercanos, o es como una especie de historia de cierto grupo y de cierta generación. Y pues ahí sí se siente uno identificado, pero yo creo que, pues que cualquier lector encontrará, desde luego, de dónde agarrarse de esta novela, ¿no? Pues yo espero que tenga mucha difusión y que llegue a mucha gente, porque creo que de repente como que plantea un problema que se había quedado un poco irresoluto. Entonces, pues creo que ya hasta aquí por ahora. Bravo. Muchas gracias. Ana, Ángel quiere salir corriendo. No, todavía no toca yo. Te toca a ti. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Héctor. Sí, también nosotros esperamos que tenga esta novela mucha difusión, así como la otra que se agotó. Está prácticamente agotada. De hecho, vamos a presentar Matrioshka en Cuernavaca el próximo sábado, ¿no? Al mediodía, en una cafetería, librería del centro de Cuernavaca que se llama La Bigotona. Si andan por allá, van a ver en las redes de Ángel el anuncio, porque ya se lo acabamos de pasar, entonces ya por ahí está. Cordialmente invitados también. Bueno, Ángel, todos lo conocemos, sabemos que es narrador, sabemos que también tiene libros de poesía, libros muy interesantes, como menciona Ana, de y sobre sueños. Es una vena muy padre que tiene mi tocayo. Y bueno, también lo conocemos como un investigador apasionado, acucioso del cine, y esto es un aspecto muy interesante, ¿no? Porque tanto Héctor como Ana hablan de la cuestión estructural de su novela, y eso está muy latente, creo yo, en los libros de Miquel, porque si pensamos en el núcleo duro, esto de la estructura, que son tres partes y cada parte tiene 3 capítulos y el capítulo 2 de la parte 2 es como todo el núcleo de la novela y donde ocurre lo que dice Héctor, que estas pequeñas historias se relacionan con las grandes teorías, con los grandes pensamientos, y vamos a encontrar en el núcleo del núcleo duro que ahí Ángel desarrolla todo un ensayo, pues que es el fruto de sus investigaciones sobre el movimiento espírita en la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo. Y luego en Matrioshka, otra vez, y ya lo mencionaron ambos participantes, está esta cuestión estructural. Ya lo dice Ana, tanto en su texto para la cuarta de Forros, como ahora de Viva Voz, que es una novela que está hecha de voces, y entonces es una historia que está contada por varias voces, y solamente hasta que leemos todas las voces, como que tenemos, digamos, como la matrioshka madre, digamos, y vamos escuchando las voces, pero también, como dice Héctor, aún hay algunas voces que están
silenciadas, pero esas también dicen, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y hablando de esta estructura cinematográfica que Ángel, como estudioso y crítico, tiene una técnica y una manera de estructurar sus libros que creo yo, donde todas estas técnicas cinematográficas las pone siempre él de relieve. Y no sé, ya lo van a leer ustedes, pero por ejemplo a mí Matryoshka me recuerda mucho el gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, ¿no? Donde el protagonista de alguna manera dialoga con sus fantasmas, ¿no? Entonces, hasta aquí le dejo, pero bueno, también me voy a permitir, porque ya les mencionaba al principio, está presente en ambos libros Ulises Carbó, el artista que acá hizo una serie de dibujos y pintas para exprofeso para el libro, y aquí, como también lo menciona Ana, hay una serie de collage muy, muy padres, muy interesantes que abren, que sirven como portadilla a cada uno de los capítulos que conforman el libro. Entonces voy a leer la semblanza de Ulises, que es de la Ciudad de México en 1943. Es artista plástico y además de crear obra personal, durante más de 6 décadas ha ilustrado portadas de libros para distintas editoriales y diseñado piezas gráficas para la promoción de conferencias y otros actos culturales. Por favor, un aplauso para Ulises y para el autor de la novela. Muchas gracias, Ángel. Y muchísimas gracias por la inteligentísima lectura de Héctor y por la cariñosa y también muy inteligente lectura que hizo Ana de la novela y sobre la que dio lugar a la presentación que está en la cuarta de Puerto. Creo que nunca habíamos publicado un libro juntos, ¿no? Debo encargar la cuarta. Yo quisiera recordar a Ulises, que está mal, está enfermo, y a Ángel Aurelio, que iba a participar en esta presentación. ¿Me puedes pasar su lado? Dio la casualidad de que Ángel Aurelio González Amosorrutia publicó esta novela, Ficción de la Inocencia, pues un poquito antes que Matryoshka. Y si ustedes leen esta novela y la mía, la pueden ir, trata de los mismos problemas de la misma época y desde una perspectiva distinta, una perspectiva, yo diría que más oscura, aunque quizá diría que más clara, porque es el punto de vista de la policía, de los organismos gubernamentales, y en mi novela está el punto de vista de la guerrilla, digamos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es claro y cuál es oscuro? ¿No? ¿El Estado es el claro o al revés? ¿No? O sea, cada quien. Entonces, pero me resultó muy interesante, ¿no? Encontrar esta singular coincidencia en la misma editorial, prácticamente el mismo año. Sí, también están ligados por el erotismo, pero bueno, ahí sí son distintos. Es un erotismo de distinta naturaleza. Ya ven que nos estamos gentrificando y eso da lugar a las situaciones un poco extrañas que ocurren también en el lenguaje. El otro día fuimos a la titulación de un querido familiar nuestro, hijo de dos queridísimos amigos, Aaron y Nati, que se tituló de músico, y entonces él en su examen defendió, ¿no? Brillantemente sus canciones, escribe canciones. Y entonces, al final, una sinodal le dijo, ¿y cuál es tu storytelling? Entonces dije, bueno, pues, ¿cuál es tu storytelling? Inmediatamente Ana, que estaba junto a mí, me dijo, ¿cuál es tu storytelling? Entonces, yo me puse a pensar, porque no hacía de inmediato, ¿no?
De bote pronto no lo pude contestar, pero pienso que va cambiando, ¿no? O sea, que no es lo mismo lo que uno escribió hace 10 años o 15 años, ¿no? Que como dice Héctor, desde una perspectiva distinta, ¿no? No digo que mejor ni peor, pero es la perspectiva que tenemos, o sea, después de haber trotado durante un buen rato alrededor de la cancha, ¿no? Entonces, mi storytelling de las primeras novelas, que son más largas y más densas y tienen más elementos, digamos, no es igual al de estas dos que aparecieron en Odrade, que son mucho más breves. Yo incluso esta la considero como un cuento largo, no sé tú qué opinas, Ana. Es bien como una novela breve, pero No, sí, es novela. bueno, es novela. Pero y por ambición también. sí, pero bueno, ahorita me acordé de mi querido amigo Paco Rebolledo, que murió hace 2 meses. Nos juntábamos a desayunar, a tomar café o a tomar otras cosas. Y platicábamos sobre todo de literatura. Y él era, en fin, muy defensor del género novela, ¿no? Y entonces me decía, no hay un solo cuento que yo haya leído que me haya dado tanto como Dostoyevsky, como Guerra y Paz. Digo, bueno, pues sí, te estás poniendo, ¿eh? Pero hay muchos cuentos que están buenos, ¿no? Hay muchos cuentos que te dan, ¿no? Y que te ponen a girar ¿no? Y que en su brevedad no necesitan más, ¿no? Borges, ¿no? Borges es un ejemplo. A él no le gustaba Borges, pero entonces, bueno, sí, es novela. Y entonces me puse a pensar cuáles serían las peculiaridades de estas dos, los puntos en común que tienen estas dos obras, que fueron escritas en un periodo de tiempo más o menos breve, una después de la otra, claro, pero durante la pandemia, ¿no? O sea, las dos son hijitas de la pandemia y yo creo que está reflejada de algún modo también la pandemia, ¿no? O sea, Hasta ahí sí ya no llegué. yo creo que la lectura que hizo Héctor desde que lo exprimió realmente de una forma impresionante, maravillosa, ¿no? Las distintas características de la estructura de los personajes y de las historias, ¿no? Pues tienen que ver con un narrador. Me parece que lo principal es que hay un narrador que se está acordando de algo. Y ese narrador que se está acordando de algo, en las dos novelas, ¿no? Está en una situación en la que no puede hacer otra cosa más que acordarse de algo, más que recordar. O sea, no puede actuar, no tiene el empuje o su circunstancia vital no le permite hacer otra cosa más que acordarse. Uno está encerrado en un alcohol. Ah, bueno, ese no lo había pensado. Sí, ¿no? sí, claro. Y en el otro caso, pues es una personaje que está en la pandemia. En el núcleo duro sale la pandemia. Entonces es esta mujer pues, que está encerrada en su casa, ¿no? Y que hay un confinamiento. ¿no? Hay un confinamiento que te permite, que te obliga. Que te obliga, sí, pues, a recordar, ¿no? Y que emprende una recapitulación de lo que pasó larga, ¿no? de varias décadas, porque en los dos casos tienen más de 60 años o 60 años. Y esta recreación de un periodo largo que permite ver los acontecimientos que suscitaron transformaciones importantes en sus vidas, no se dan, sin embargo, de forma individual, pues quien los hace en las dos novelas se vale de documentos de distinta procedencia para completar, hacer más complejo o incluso contradecir su punto de vista. En el núcleo duro aparecen un diario, un viejo trabajo escolar, fragmentos de dos novelas, cartas y correos electrónicos. Y en Matrioshka, cartas, el texto de una vieja entrevista, que es donde aparece Castoriadis, el personaje lo entrevista y va a publicar su entrevista, pero cierra
revista Espartaco, donde iba a aparecer. Que sí existía la revista. Pues es que Espartaco es un líder, ¿no? Sí, es un- Pero sí tenía una revista Espartaco. Pero se llamaba Espartaco. No sé. Ese fue el lugar. es otra revista que publicaba el partido. Podría haber sido, sí. Pero entonces ahí guardó su entrevista y la aprovecha tiempo después cuando hace la recapitulación. Y además los collages de Ulises Carbo que vinieron como anillo al dedo, ¿no? Vinieron como anillo al dedo por la forma, justamente esta forma como de collage, ¿no? De coro, de mosaico que tiene, ¿no? Que tienen las dos novelas que están construidas de esa manera. El procedimiento me parece que evita la intromisión de un narrador omnisciente y facilita que se presenten perspectivas contrarias e igualmente válidas sobre algunos de los asuntos tratados, como el espiritismo en el núcleo duro. O sea, en el espiritismo hay unos personajes que están a favor del espiritismo y otros que están en contra, ¿no? O como en Matryoshka, pues en la política, ¿no? En las vías para hacer la revolución, uno es partidario de la democracia y otra es partidaria de salirse a la calle a echar balas, ¿no? Y Sobrepedido. o la creencia en la existencia del alma, ¿no? También en Matryoshka, o sea, están las dos posturas, hay uno que no cree y otra que sí cree. En este sentido, induce a interpretaciones complejas de lo que se recrea, como la que hicieron tanto Ana como Héctor, pues una verdad contiene a la otra y a la otra hasta el infinito, como escribe Ana en su nota, amable nota. Formalmente, esta acumulación de documentos configura un conjunto que presenta el aspecto de un mosaico o de un coro en el que se manifiestan en condición de igualdad distintas voces. No es difícil rastrear la elección de la forma que utilizo. Me parece que por lo menos a mí me resulta más o menos clara. Y recientemente descubrí dos fuentes en las que seguramente mi cabeza se quedó prendado, ¿no? Que es los hijos, porque los volví a leer, Los hijos de marzo de Thornton Wilder y el cuarteto de Alejandría de Lorenzo Urrell. Que, por cierto, el cuarteto de Alejandría lo empecé a volver a leer cuando murió Paco Rebolledo porque no sé si tú te acuerdas, lo leímos al mismo tiempo, bueno, lo leímos cuando salió, básicamente, ¿no? Cuando llegaron los libros a México. Y pues para varios de nosotros, y para Paco, resultó una novela súper atractiva, ¿no? Ahorita que los volví a leer los dos, y Los hijos de marzo, casualmente lo agarré porque estaba en casa de Polanco, en casa de José Rivera, y me acordé incluso del lugar donde estaba, en el librero de la casa de mis papás, por primera vez. Y me parece que no ha envejecido. Los hijos de marzo sigue siendo un novelón. Y en cambio, el cuarteto de Alejandría, el feminismo ya se lo chutó. No, pero creo que desde antes. A lo mejor sí, desde como antes, que es muy afectada, ¿no? Es muy afectada. Y la pretensión es un retrato del amor, o sea, un retrato del amor en todas sus variantes, y es un retrato del amor de los hombres, ¿no? Sí, o sea, en realidad, y de los hombres de esa época, sí. y en esa posición, Sí. pues, ¿no? Todas esas cosas a su alcance. Sí. En cambio, la recreación del Imperio Romano está fantástica, quizá porque nos queda más lejos, ¿no? Porque es más difícil, ¿no? Encontrar motivos conocidos en eso. Pero bueno, supongo que también podrían encontrarse indicios del gusto por esa forma, ¿no? Pues una forma, ¿se acuerdan? De Thornton Wilder son cartas, ¿no? Son cartas que se van apareciendo, y documentos, incluso documentos de distintas épocas, ¿no? De historiadores, ¿no? Y supongo que también podrían encontrarse indicios del gusto por esa forma en Rayuela, ¿no? de Cortázar, en el libro vacío de Josefina Vicens,
Los monederos falsos de André Gide, Manhattan Transfer de John Dos Passos y Contrapunto de Aldous Huxley, que leí pues, cuando tenía 18 o 20 años y que me maravillaron, ¿no? O sea, ya no los he vuelto a leer ni me acuerdo. Bueno, Rayuelas sí, no me acuerdo de qué se trata, pero seguramente ahí es donde, ¿no? Y películas. Recuerdo que un día Ana María Jaramillo, que fue mi primera editora, ella publicó mis novelas largas, dijo, ay, qué rollos los tuyos, ¿por qué no escribes como la gente, así como, no? Empiezas acá, ¿no? Dice, como Gabo, le digo, bueno, pues es colombiana, entonces claro, Gabo es, no, mi familia es otra, ¿no? Mi familia es la que se enrolla, no me gusta lo sencillito. Y sin embargo, no creo que sean tan complicadas las novelas, ¿no? O sea, se dejan leer y el núcleo digo que es la que más, la que tiene un trabajo más manufactura, digamos, de documentos, creo que también se entiende, ¿no? Se entiende cómo fluye, pues. También es fácil ver que las lecturas que me han impresionado determinan los temas sobre los que escribo. Por eso hay en estas dos novelas citas directas o paráfrasis de obras de Víctor Hugo, Houdini, el mago Houdini, que escribió un libro contra el espiritismo, Ernesto Che Guevara, ¿no? El que nos quitaron de la plaza tabacalera, ¿no? Y Cornelius Castoriadis. Naturalmente, otros rasgos provienen. Por cierto, Castoriadis llegó tardíamente a mi vida. Yo tampoco lo conocía, la verdad. Pero, o sea, no es de la facu. No, los de la facultad eran Foucault y Deleuze, ¿no? Foucault, Deleuze y Guattari. Eso Pero sí. tú estudiaste filosofía. Sí. Castoriadis es más bien sociólogo, sí es naturalmente filósofo, bien, ¿no? Pero los de ciencias políticas sí lo conocen. Pero me encantó su historia. Bueno, es terrible, no es tremenda, ¿no? Y cómo se sobrepuso a todo, ¿no? La sífilis de la mamá, los nazis, el exilio. O sea, es un hombre que las vivió difíciles, pero que siempre se enfrentó con el problema de una manera optimista y noble. Naturalmente, otros rasgos provienen de lo que conozco por mi ubicación social, como que mis personajes sean clase medieros que estudian en la universidad, en la facultad, van a terapia, ya sea yoga. O acaban en la India. Ahora bien, aunque hay inevitablemente en ellos rasgos míos o de personas a las que he conocido, tienen nombres, vidas y destinos propios. Son entes libres que se construyen solos de acuerdo con sus necesidades y deseos. En este sentido, puedo decir que soy un autor débil, o sea, me avasalla, o sea, no me dejan, ¿no?, imponer mis convicciones, lo que yo creo. Estoy un poco a merced suya. Si tuviera que declarar un credo en mi calidad de firmante de las novelas, me remitiría de nuevo a un asunto formal, alegando que escribo con la aspiración estética de seguir las propuestas que Italo Calvino formuló para este milenio. Brevedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad. Gracias. Quiero comentar algo de pronto. A mí a lo que me remitió mucho la forma de tu novela fue a Faulkner. Creo que es Mientras agonizo. Es justamente una novela narrada desde voces que además traen el nombre arriba, o sea, el nombre del personaje. Yo dije, no fue en tu caso eso, o sea, esa novela no la tienes presente, no se te ocurrió. No, sí me ocurrió. A mí se me hizo muy eso. Otro, entendí bien, por lo que entendí, no es solo, o sea, el papá de Castoriadis le pega la sífilis a la mamá porque él también la tiene. Sí. Pero el problema es que la mamá no se la cura porque como es mujer no puede, entonces, mientras que el papá se cura, ella acaba demente, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál era la tercera? Ya se me fue la tercera. De eso del espiritismo, algo que me gustó mucho en este libro es que hay una escena de espiritismo, pero que acaba más bien en una especie de sueño, ¿no? O sea, como que tiene
hay como una cosa hipnótica, ¿no? Y da pie a una especie de visión medio onírica, que además es como yo siento la clave en este asunto de género, porque lo que sueña la también protagonista, la hermana, ¿no? Y que la cura de alguna manera es este sueño donde está en un hospital, en donde que es un burdel, ¿no? Entonces, como que, y está regenteado por militares, ¿no? Entonces, como que lograste poner así, en una sola imagen, toda la teoría, pues, ¿no? O sea, es hombres violentos encerrando mujeres y ¿qué quieren de las mujeres? Pues sexo y atención, pues, ¿no? Atención médica, comida, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, la mujer esta se quiere escapar de ahí, pues, ¿no? Yo insisto, ahora que hablas de tus otros libros, creo que es mucho más disciplinado, ¿no? Y eso para mi gusto lo hace mucho más efectivo, ¿no? Por ejemplo, a mí eso se me hace genial, que en unos solos trazos, porque eso no dura más de media página, pues, ¿no? Y es como un pivote, es como una bisagra que resuelve muchísimas cosas, o sea, se me hizo admirable. Sí, creo que es el clímax de la novela. Sí, de alguna manera, ¿no? Pero está muy concentrado y es muy, por un lado es muy contundente y también es poético, ¿no? Y también tiene diferentes irradiaciones, pues no está cerrado. Me gustó mucho. Y hay una frase, ¿no? Que le dice que ella escucha en el sueño, que dice, a papá le gusta mucho comprarle ropa a la niña, porque no les voy a decir, pero tienen que además pues tiene que ver con eso. Pero es como una frase que es como una revelación, y como que y esto de las vidas pasadas, que las heridas se heredan, se traspasan, y es la misma herida que hace que ella entienda. Y que elijan no tenerlo. Elijan no tenerlo. Pero además todo el espiritismo no acaba en una cosa que medio puedes creer o no, sino acaba en una cosa que sí puedes creer, porque realmente no es un evento fuera de lo común, pues, ¿no? Finalmente da pie a una visión que no tienes que haber regresado a tu anterior vida, que es algo que, aún no creyendo en el espiritismo, es creíble en los términos de la novela. Como experiencia. Sí, como experiencia, exacto. Quisiéramos también ampliar el público e invitarles a ustedes, si alguien también quiere comentar, preguntar, por favor. Acá hay un micrófono. No creo que no conocieras a Castoriadis o que lo conocieras tardíamente. En el Sabe Usted Leer ya algo se mencionaba con el Castoriadis. Estamos hablando de la época del Sabe Usted Leer, que era, pues, digamos, entre la facultad y saliendo de Madrid. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque Castoriadis está claramente en la novela escogido para representar a esta fundamentación teórica que se buscaba desde entonces y que estábamos buscando en el Sabe Usted Leer o en cualquier otro de los intentos por cambiar el mundo. Castoriadis era precisamente eso, era como una opción desde la libertad, desde la antidogmatismo. Entonces, es obvio que escoges a Castoriadis para esta presencia. Así es que no salgas con él. O sea, no es asunto de sociólogo. No, bueno, pero aparte. Sí. Siento, bueno, no eres un escritor que se deja vencer por los personajes. De hecho, no dices, no hay una voz omnisciente, sí. Hay una presencia del autor en todos los personajes, en todos los capítulos está la presencia del autor. No creo que sea, o se puede entender por lo que dijo Héctor, o después repitió un poco Ana, una facilidad de lenguaje. Es bastante
bastante elaborado. O sea, de ningún modo creo que sea estas novelas donde sí estás estableciendo un retrato generacional, sí se puede entender que por ahí hay personajes que nos fueron comunes, sí fueron parte de nuestras vidas en algún momento y los conocimos. Así como de pronto piensas en el subcomandante Marcos jugando fútbol con nosotros. Ahí estuvieron. Y uno de esos personajes es precisamente el ilustrador, que está presente en la novela, ¿no? Ulises está que te hace pensar, bueno, ¿qué fue primero, el collage o el capítulo? Entonces, creo que eso es también algo importante que no se ha dicho. ¿Alguna otra consulta, comentario, pregunta? Yo creo que es interesante como forma como un mecanismo de la creación de la novela, mencionar cómo llegaron los collages ahí, ¿no? Yo tenía ese manuscrito en un cajón desde la pandemia, cuando acabó la pandemia, no sé, 2023. Y 22, ¿no? Y con otra vida, ¿no? O sea, y entonces, un día, en diciembre del año pasado, Ulises estaba invitado a comer la comida de Navidad y lo fui a buscar a su cuarto para llevarlo, ¿no? Y estaba tirado en el piso, se cayó y no sé, tiene 82 años, no se podía mover y estaba muy mal, ya no pudo ver la comida, se quedó en su cama. Y entonces vi que tenía unas piezas ahí en la pared. Y digo, ¿qué es eso? O sea, él siempre mostraba sus obras en la calle, su galería era en la calle, ¿no? Y las regalaba o las vendía. Yo nunca había visto esas, ¿no? Son unas piezas largas hechas sobre cartón, con una serie de recortes, ¿no? Muy coloridas, muy bonitas. No pudimos reproducirlos de color, porque subía el precio considerable. Pero a blanco y negro quedaron bien y además quedaron uniformes. También está bueno. Pero entonces las vi y fueron el disparador que me llevó a terminar la novela. Ahí se me ocurrió el personaje que hace esos collages y se me ocurrió que eran totalmente apropiados para la novela, que es una especie de collage de documentos, ¿no? Y incluso algunos rasgos de los personajes se modificaron, como que el protagonista o uno de los protagonistas antes jugaba fútbol, o sea, ahora jugó fútbol americano porque en los collages había representaciones y le vino mucho mejor a la novela que jugara fútbol americano porque antes estaba más fuerte, ¿no? Los de soccer eran más ñangos. Entonces, fue un disparador para que se completara, ¿no? Y también, pues la verdad es que pensamos que se moría, ¿no? Que Ulises no iba a salir de esa, por suerte sí salió, pero estaba muy mal y no se podía mover y no quiso bajar del cuarto e irse al hospital y las circunstancias no ayudaron. Entonces dijimos, yo pensé que se moría. Entonces, pues también era una especie de homenaje, ¿no? A alguien que yo entré a esa familia, ¿no? Y pues, es un personaje importantísimo de esa familia, que bueno, deseamos que se recupere muy pronto. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? No, todavía no la leo. Todavía no leo la novela, pero no me la dan. Pero me pregunto. El autor no. Estas características de las que están hablando de género, que ahora es el tema, y yo más o menos te he seguido en lo que has hecho más o menos desde la poesía, los cuentos, luego las novelas. El haber tenido esta visión desde el género
es algo que no se hubiera dado antes, es el momento histórico, es el contexto, es que tienes una ahijada feminista, en fin, porque no es fácil abordar este tema de género, no es nada fácil, como están las situaciones actualmente, hay que tener mucho cuidado cómo se maneja, qué se dice y cómo se dice, pero me imagino que desde la masculinidad debe ser mucho más difícil. Entonces yo no lo he leído, pero quiero saber cómo es que te acercaste a esto, así como acabas de hablar de cómo lo de las tintas y cómo llegaron y cómo te dio una idea. O sea, cómo llegó esto del feminismo y llegó hasta aquí. No me acuerdo, ya nunca me acuerdo nada, pero en el dato duro, ¿o cómo se llama? El núcleo duro de este grupo de amigos, o sea, no se ve tanto esto. ¿Sí? Hay otras cosas y son otros temas, obviamente, que sí se ligan a lo que están diciendo, pero esto como tal es la primera vez que estoy descubriendo que lo estás haciendo. ¿Y cómo es que llegó esto para tu escritura? Gracias, Marcela. Gracias por la pregunta, Marcela. En realidad, es una interpretación de Héctor. Yo dije que no se culpe a Ángel de lo que yo pueda leer en sus libros. Lo que yo te podría contestar es leyéndote cómo acaba la novela. ¿Cómo que vas a decir el final? Pues no, es que si tú ya, no se preocupen, no. Dice, mi hermana y yo no podríamos ser más distintos. Yo creo otra cosa que de donde parte todo esto, esta novela en particular, es que hace muchos años tuve el proyecto de escribir, basado en una idea de Javier Villoro, que aparece en sus diarios, una novela él dijo que quería hacer una novela que se llame Mi hermano y yo. Como ustedes saben, Nietzsche, hay una obra póstuma de Nietzsche que algunos dicen que es apócrifa, o sea, que no es de él, y otros dicen que sí es de él, o el estilo está buenísimo, ¿no? Que se llama Mi hermana y yo. Entonces, de alguna manera, partí de esas dos fuentes, ¿no? Una novela no escrita, pero con un proyecto, ¿no? Mi hermano y yo. Otra novela, sí es otro libro, ¿no? No es una novela, la de Nietzsche es una obra de Nietzsche, es una obra densísima, filosófica, sobre la familia, sobre, ¿no? El amor. En fin, las dos me dieron pie como que el pelotazo inicial de este proyecto. Entonces, el final dice así, y es sobre dos hermanos. En realidad es sobre dos hermanos. Esta novela trata sobre dos hermanos. Un hermano. Dice, mi hermana y yo no podríamos ser más distintos. Ella cree en la reencarnación y otras modalidades de los recorridos de una vaporosa entidad llamada alma. En eso, por supuesto, no está sola, ya que hay millones de personas que van por la vida provistas de creencias similares. En cambio, yo pertenezco a un grupo en el que se refugia apenas un 3 o 4% de la humanidad, caracterizado por intentar una reflexión propia en la que no tienen cabida las fantasías que afligen al otro 90 y tantos %. Mis reacciones hacia ese conjunto al que se sumó mi hermana desde que tuvo que elegir creencias han fluctuado con el correr de los años, pasando de la ácida intolerancia a la incómoda resignación. Cuando he pasado de la mitad del camino, reconozco que mi perspectiva ha cambiado. Ahora creo que las creencias son ladrillos con los que cada quien edifica la historia de su vida, con el fin de tener un refugio contra la incertidumbre, el aburrimiento o la desesperanza. Y mientras la elección de esos bloques no afecte a otros, no tengo nada que objetar. Para lo que voy a decir es de hecho indiferente que Beatriz haya elegido creer en el alma, Dios, las jerarquías celestiales o el ángel de la guarda. Lo verdaderamente trascendente, ha sido permanecer junto a ella en el viaje que aquí se montará. Y ahí empieza. Entonces, sí es feminista, pero orgánicamente. Sí, no hay militancia. Sí, exacto. Bueno, creo que así lo dije también, sí. ¿No? No era desde el feminismo, sino por, digamos, es
refleja lo que está pasando y lo que ha pasado. Pero de creo que de algún modo, aunque no nos dediquemos a estudiarlo, son cosas que ya están ahí y que se cuelan a lo que hacemos, tal vez no tan deliberadamente, pero acaban estando ahí, ¿no? Ahora, trabajar con eso, yo creo que también tiene que ver con la propia escritura, ¿no? Tú puedes trabajar con puntos de vista de distintos personajes y el chiste es que te crea el lector, ¿no? Hay quien hace mejor unas voces que otras. Y en esta novela le escribimos a todos, hasta el padre, que de verdad que me enojó. Pero les creemos. Vi hace poco una entrevista a Humberto Eco donde un periodista le pregunta, hija, qué personaje tan horrible, el colmo de la maldad y del vicio. Entonces Humberto se ríe y dice, thank you. Ahora, sí, pues algo también que uno lo odia, pues está muy bien. Yo coincido con el comentario tuyo, o sea, no hay un narrador omnisciente, avasallante, pero tú eres el tintero, ¿no? O sea, tú dices qué tanto de esto y qué tanto del otro y dónde acaba, y en todo eso hay una óptica, ¿no? Y yo siento que sí hay una dirección, pero también reiteramos que es una lectura y creo que sería muy malo que nos quedáramos con la idea de que esa es la lectura. O sea, yo creo que es una lectura y que parte del chiste de esta novela es que puede tener muchas lecturas, ¿no? Siento que es una novela que está muy abierta. O sea, por un lado es muy disciplinada, pero es que a mí me gustó técnicamente, pues. O sea, creo que está muy bien resuelta técnicamente. Y cuando las cosas están bien resueltas técnicamente, dan para muchos lados, pues, ¿no? Porque justamente son las proporciones, ¿no? Son las proporciones. ¿Alguien más desea participar? Agregar, preguntar. ¿No? Bueno, vuelvo a agradecer la participación de Ángel, de Héctor, de Ana. Muchas gracias. Pido otro fuerte aplauso. Te agradecemos por la intensidad de este nuevo libro. Nos recomendamos ampliamente su lectura. Y bueno, hoy, por ser el día de la presentación, está en precio especial y además pueden aprovechar la presencia del autor para que les dedique su ejemplar. Muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Buenas tardes.